El 1 de mayo es una fecha más que solo de descanso o un nodo en el calendario. Es el recordatorio de cómo trabajadores marchan día a día para dignificar lo que significan sus derechos y la importancia del trabajador ecuatoriano. Hace no tanto tiempo la realidad era muy distinta. Trabajar significaba estar hasta 14 o 16 horas seguidas sin horarios, sin días de descanso, sin ninguna protección y por una paga que apenas alcanzaba. Muchos vivían casi como en tiempos pasados, sobre todo en el campo y en las primeras fábricas, donde el esfuerzo no tenía límites ni derechos. Todo cambió gracias a una lucha que empezó muy lejos, en 1886 en Chicago. Miles de trabajadores se reunieron para pedir algo que hoy nos parece básico: 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para vivir. Fue una lucha dura con mucha represión, pero esa bandera cruzó fronteras y pronto llegó hasta nuestro país. A principios del siglo XX, los artesanos, obreros y las primeras organizaciones de Ecuador hicieron suya esta fecha. Desde entonces, cada 1 de mayo salieron a marchar con una idea clara: el trabajo no puede ser una carga pesada, tiene que ser un derecho que nos pertenece a todos. Pero los grandes cambios se dieron en los años 20, cuando el movimiento obrero se convirtió más unido y firme en su petición de la relación entre quién trabaja y cómo trabaja. Un paso enorme fue la primera ley de trabajo, en 1938. Ahí se describieron por primera vez normas que hoy damos por hecho. Tener un contrato, no trabajar jornadas eternas, prohibir que los niños trabajen y empezar a construir un sistema que nos proteja. Con los años, los sindicatos crecieron y se convirtieron en el motor de estas conquistas. Gracias a ellos logramos cosas como que nos paguen las horas extras, tener nuestro día de descanso obligatorio y poder irnos de vacaciones pagadas. Nada de eso fue un regalo. Todo esto costó esfuerzo, organización y lucha. En 1942 nació el IES y sin duda es uno de los mayores logros de nuestra historia. Por fin los trabajadores y sus familias sabrían que contaban con protección, atención médica, una jubilación cuando sean mayores, ayuda si se enferman o tienen un accidente. Fue dar un salto gigante hacia la seguridad que todos nos merecemos. Otra de las victorias fue conseguir el salario mínimo vital, en donde la meta era cumplir que el salario básico alcanzara para cubrir y vivir con dignidad. Podemos olvidar a las mujeres, que siempre estuvieron al frente de estas marchas. Ellas exigieron y lograron que se nos pague igual por hacer el mismo trabajo, que no se nos discrimine por ser madres y que tengamos licencias y cuidados especiales. Fueron pieza clave para que los derechos sean de todos y de todas. También se logró llevar estos derechos al campo, donde siempre hubo más olvido. Se reguló el trabajo agrícola, se dio acceso a la seguridad social y se reconoció que quien trabajaba la tierra también tiene derechos, dejando atrás años de abandono y desigualdad. Uno de los momentos más importantes llegó con la institución del 2008. Allí se puso al trabajo en el lugar que se merece como un derecho fundamental y un deber de todos. Se aseguró la estabilidad, se prohibió toda la discriminación y se dio mucha fuerza a las organizaciones sindicales. Fue un marco legal muy avanzado, hecho pensando en la gente. En esos años también se amplió la cobertura del seguro social y la inclusión de trabajadores que antes se pasaban desapercibidos, amas de casa y discapacitados, y el regimiento de la ley. Se mejoró mucho lo que tiene que ver con el trabajo en el Estado. Se garantizó estabilidad, formas de crecer profesionalmente y condiciones dignas. Entendimos que quienes trabajan en salud, educación o servicios públicos son fundamentales para que todo el país funcione bien. En resumen, en más de 100 años de historia, los ecuatorianos y ecuatorianas construimos un sistema de derechos muy complejo. Pasamos de estar totalmente desprotegidos a tener leyes que nos respaldan. Fue un camino largo pero lleno de conquistas. Pero nunca olvidemos algo muy importante: nada de esto cayó del cielo. Todo lo que tenemos hoy es fruto de la organización, de estar unidos y de haber salido a las calles a reclamar lo justo. Es el legado de todos los trabajadores de nuestro país. Se cambiaron las leyes para hacerlos mucho más flexibles, pero no a favor de quien trabaja. Se hizo más fácil despedir a la gente. Se acabó con la estabilidad que teníamos.
Se permitieron contratos temporales que no terminan nunca y se debilitaron las formas que nos protegían. El daño más grande que se hizo fue perder la estabilidad laboral, algo que estaba en la Constitución como una garantía. Hoy en día es mucho más fácil que te despidan sin una razón válida, y si pasa, la indemnización que te dan es mucho menor a la que era antes. Creció muchísimo lo que llamamos trabajo precario, contratos por horas, periodos de prueba que duran demasiado tiempo, o empresas que contratan a través de otras empresas para no hacerse cargo de sus derechos. Muchas personas hacen exactamente lo mismo que sus compañeros, pero con menos beneficios y menos seguridad. El actual problema es la informalidad, donde no hay seguro social, no hay contrato y tristemente la ley aplica distinto para esos trabajadores que aún luchan por una dignificante vida. Nuevas plataformas de trabajo también trajeron problemas nuevos. El trabajo en aplicaciones y plataformas digitales creció rápido, pero sin reglas claras. Se niega que existe una relación laboral y así dejan a miles de repartidores, conductores y trabajadores digitales totalmente desprotegidos, sin ningún derecho. La desigualdad sigue estando ahí y a las mujeres les toca todavía más duro. En promedio, ganan menos que los hombres haciendo lo mismo, siguen cargando con todo el trabajo de la casa y la crianza y sufren más falta de empleo estable. Todavía nos falta mucho para ser iguales. Nuestra seguridad social, que era nuestro gran orgullo, hoy está en riesgo. El IES pasa por momentos muy difíciles. Hay deudas grandes que el Estado tiene con él y cada vez cubre a menos personas. Lo que construimos con tanto esfuerzo corre peligro y con ello el futuro de nuestras pensiones y nuestra salud. También se ha perdido el control del Estado, donde hay muchos inspectores para vigilar que se cumpla la ley y las empresas sacan provecho de esto eliminando dichas leyes de protección. Quienes trabajan en el campo siguen siendo los más vulnerables. Tienen menos acceso al seguro, suelen ganar muy poco, las condiciones son duras y es más difícil organizarse. Todavía tenemos una deuda histórica grande con ellos. Pasamos de una etapa donde ampliábamos de los derechos de los trabajadores a una etapa en donde se nos los quitan. Pasamos de proteger al trabajador a darle más facilidades al empleador. Hoy nuestras leyes laborales son mucho más débiles que hace 15 o 20 años. ¿Y quiénes más sufren? Todos estos son los jóvenes, quienes entran hoy al mundo laboral. Se encuentran solo con contratos temporales, sin estabilidad, sin poder ahorrar para su vejez. Se les está negando lo que las generaciones anteriores lograron con tanto esfuerzo. Por eso el 1 de mayo sigue siendo igual que importante que hace 100 años, porque no es solo un evento más para celebrar, sino para seguir en pie y defender lo que nos pertenece y exigir lo que nos falta. Nuestras exigencias son claras. Queremos recuperar la estabilidad laboral, acabar con la informalidad, fortalecer y cuidar nuestro IES, que se cumpla lo que dice la Constitución y trabajar de verdad por la igualdad para todos. La historia nos ha enseñado una lección muy clara: los derechos no se cuidan solos, solo se mantienen y se mejoran si estamos organizados, si estamos unidos y seguimos luchando juntos. Todo lo que tenemos hoy se defendió en las calles. En Ecuador, el trabajo es el corazón de nuestra sociedad. No podemos hablar de un país que avanza si quienes trabajan no tienen derechos, ni seguridad, ni un sueldo justo. ¿Es el progreso? ¿Es solo posible con dignidad para todos? El reto que tenemos hoy es grande, pero no imposible. Defender lo que hemos ganado, lograr protección para los que aún faltan y aún así avanzar donde nadie quede fuera o excluido de lo que es un derecho laboral. El 1 de mayo es el día para recordar que somos herederos de una lucha valiente, que ahora nos toca a nosotros seguir defendiendo lo que es de todos, nuestros derechos como trabajadores. Porque en un país donde no se respetan los derechos laborales es un país sin futuro. Feliz 1 de mayo, sigamos construyendo entre todos un Ecuador donde se pueda trabajar y este sea un sinónimo de vida digna para cada uno de nosotros.